Hola, mi nombre es Iván Olasco, soy pastor en Calvary Chapel, Puebla, y quiero contarte cómo Dios me ayudó a vencer la ansiedad, el estrés, el miedo y la depresión. He visto mucho en los últimos días cómo por toda esta situación que estamos viendo de el coronavirus y la contingencia, la cuarentena que muchos están guardando, ha aumentado cada vez más los casos de ansiedad, de depresión y de temor. Y sabes, Dios puede ayudarte a dejar y a vencer eso. Dios lo hizo conmigo. Y quiero platicarte un poco de cómo fue esto. Todo inició más o menos hace 9 años, cuando mi esposa y yo nos casamos. Al mismo tiempo, regresando de la luna de miel, mi esposa y yo decidimos servir a Dios de tiempo completo. Junto con esta decisión, también vinieron otras circunstancias, algunas muy difíciles en nuestra vida, y una de estas fue esa. Recuerdo que en los primeros días que estaba trabajando en la iglesia, sirviendo en la iglesia, estaba ahí solo y de repente empecé a sentir como mi corazón empezaba a palpitar rápido, rápido, rápido y me asusté. Entonces en ese momento tuve mi primer ataque de ansiedad. Fuimos al doctor y desde ahí empezó toda la travesía. Vimos varios doctores, cardiólogos, de todo, porque yo tenía esa idea que algo estaba mal en mí, hasta que llegamos con un doctor que nos dijo, y fue donde todo se hizo más claro, que lo que yo estaba padeciendo se llama trastorno de ansiedad generalizado. Esta no era una ansiedad común, no era una depresión común, no era un miedo común, sino era uno, y eso es lo que es el trastorno de ansiedad generalizado, que va cambiando a lo largo de los días o en el mismo día va cambiando las cosas a las que le tienes miedo o que te producen ansiedad. Llegué al punto en el que yo estaba experimentando de 20 a 25 ataques de ansiedad por día. Y esto se prolongó durante muchos meses, hasta llegar a años. Pero bueno, no me voy a adelantar tanto. Entonces, todo empezó cuando primero me daba miedo el futuro, después me daba miedo estar solo y me provocaba ansiedad y mientras yo evitara estar o solo o pensando en eso, pues estaba bien. Pero el problema es que yo cedí ese espacio a mi miedo, a mi ansiedad, en vez de permanecer en Dios, y fue cada vez agravándose más. Empecé a tenerle miedo, por ejemplo, a la diabetes, entonces quité de mi dieta todo lo que tuviera azúcar o que a mí se me hiciera dulce. Después me empezó a dar miedo la hipertensión, entonces quité muchísima comida también de mi dieta, al punto tal que dejé de comer tantas cosas y comer tan poco que empecé a bajar mucho de peso. Yo mido alrededor de 1,68 y llegué a pesar hasta 49 kilos en mi peor momento. Ya no era únicamente algo en la mente, sino que ya estaba afectando mi salud por estar cediendo. Y quiero que notes, todo esto que estaba sucediendo en mi vida eran mentiras del enemigo, eran mentiras acerca de mi salud, eran mentiras acerca de mi familia, eran mentiras acerca de mi seguridad, porque nada de eso era real. Dejé de hacer ejercicio porque me empezó a dar miedo escuchar el palpitar de mi corazón. Entonces yo tenía miedo de tener un infarto. Entonces todas las actividades que implicaban un esfuerzo físico y que me hicieran sentir mi corazón, las evitaba. Dejé de hacer ejercicio durante mucho tiempo. Eso aparte me llevó a, por ejemplo, no quería ni caminar. Entonces no salía de casa. Aunado a este miedo del palpitar del corazón, me daba miedo escuchar mi respiración. Entonces el caminar para mí era algo así terrible, o correr, o sea, dejar todo tipo de deportes. Yo antes era una persona, hace tiempo una persona deportista, me gustaba mucho la patineta. No era la mejor, no era bueno, pero sí hacía cosas peligrosas. Me gustaba la bicicleta de montaña, de acrobacias. Durante un tiempo me gustaban los arrancones, me iba con unos amigos a derraparme aquí a un cerro que está aquí cerca, hacíamos trompos en el carro
Y según yo en esa época no tenía nada, no le tenía miedo a nada. Hacía las cosas más peligrosas y las disfrutaba, pero nada de eso me había preparado para esto que estaba viviendo tiempo después. Yo antes era una persona muy orgullosa, era una persona jactanciosa, me sentía muy seguro de mí mismo y en contraste, en esa época que estuve experimentando tanta ansiedad, era una persona que no me podía ni valer por mí mismo, porque como te decía, me daba miedo salir a la calle, me daba miedo caminar. Llegué al punto en el que decidí no salir a la calle, porque me daba miedo tener un infarto, me daba miedo empezar a ahogarme y que nadie me pudiera ayudar. Mi esposa tenía que acompañarme para salir de la calle, era algo que estaba golpeando mi ego, golpeando mi inseguridad, porque yo decía, es que como un hombre adulto, casado, no puede salir solo. Y tenía que salir con mi esposa porque me daba miedo. Ahora, para ese tiempo, yo, como te mencioné, estaba sirviendo en la iglesia, enseñaba en la iglesia los domingos. Y era difícil, porque me daba miedo el trayecto de casa a la iglesia. Y si algún hermano nos invitaba o salía una invitación, generalmente era no, porque me daba miedo. Y sabes, esto fue creciendo cada vez más y llegó al punto en el que ya no era suficiente que mi esposa me acompañara, sino que mis padres tenían que acompañarme porque me daba miedo estar yo solo y mi esposa solo y necesitaba la compañía. Y era algo terrible esa sensación. Y pensé que estando dentro de casa iba a estar seguro y tranquilo, pero ¿sabes qué? No fue así. Me empezó a dar miedo ciertos ruidos. Entonces me empezaron a dar miedo cosas que estaban dentro de la casa y estuve huyendo durante mucho tiempo a mis temores, a mi ansiedad y trataba de apagar y de callar todo lo que me produjera ansiedad. ¿Y sabes qué? No funcionaba. Intenté varias cosas y posiblemente si tú has experimentado algo similar lo has hecho. Utilizaba el celular, las redes sociales para olvidarme y funcionó durante un tiempo, pero dejó de funcionar. Empecé a ver muchas películas y a distraerme en la televisión y funcionó durante un tiempo, pero dejó de funcionar. Después empecé a poner música, porque dije, bueno, la música calma, ¿no? Y vi que la música, que toda la que no era cristiana, me causaba más ansiedad, entonces dejé de escuchar toda esa música y empecé a escuchar solo alabanzas una tras otra, la misma, las que me hicieran sentir tranquilo. Y funcionó durante un tiempo, pero ¿sabes qué? Dejó de funcionar. Y me di cuenta que mi ansiedad cada vez iba más, y había menos lugares en los que yo me podía esconder. Porque eso era lo que estaba haciendo, tratar de huir a mi ansiedad, a mis temores. Después de eso, empecé a leer la Biblia como loco. Ya no únicamente las porciones que yo utilizaba para mi devocional o para preparar estudios para la iglesia, sino leía todo el tiempo. Llegué al punto en el que recuerdo un día, inicié leyendo Mateo y terminé en todo el día todo el Nuevo Testamento completo. Y ¿sabes qué? Funcionó solo un tiempo. Y cuando yo estuve haciendo esto, Dios un día llamó mi atención y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Lees para sentirte bien, como un placebo? ¿O lees para conocerme a mí? Y ahí es cuando Dios empezó a enseñarme y a darme la clave para poder vencer todo esto. ¿Sabes? Durante ese periodo yo recuerdo haberle dicho a Dios, en serio Dios, ahora sí confío en ti de veras. Te lo prometo y te lo juro que ahora sí ya confío en ti. Le dije que confiaba en Él como 1.000.000 de veces. Le volví a entregar mi vida muchas veces porque estaba tan desesperado que dije, a lo mejor es eso y le entregaba mi vida, me rendía a Él, le entregaba mis temores. Y yo recuerdo que mi esposa me hizo unas tarjetitas con varios versículos que tenían que ver con temor, con ansiedad y los repetía y los repetía. Pero sabes que Dios me estaba llevando a ese punto en el que mi conocimiento de Él, mi acercamiento a Él no tendría o no tenía que ser para poder únicamente dejar esto, sino para conocerlo a Él. Y esa es la clave, conocer quién es Él y cómo es Él y entender, ¿sabes qué? Que Él no ha cambiado, que Él sigue en el trono, que Él controla todo y tiene todo el poder y ¿sabes qué? Toda la voluntad de acercarse a nosotros.
Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender durante esta crisis que estamos experimentando. Dios sigue teniendo control de todo y Él sigue siendo el mismo. Uno de los capítulos que a mí me ayudaron mucho es uno de lo que lo podemos encontrar en Daniel capítulo 3. Nosotros, creo que conoces esta historia, cuando los amigos de Daniel van a ser lanzados al horno de fuego. Básicamente les pusieron una trampa. Entonces, cuando están ya a punto de ser lanzados al fuego, Nabucodonosor les dice algo. Entienden que si no se hincan ante la imagen, los vamos a aventar. Y déjame leerte su contestación. Es Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Imagínate lo arrogante que pudo haberse visto, que 3 esclavos le contestaran al rey de toda la tierra en esa época: no tenemos nada que decirte, sin comentarios. Y ¿sabes? Es exactamente la respuesta que tú y yo tenemos que tener a la ansiedad, al temor, a la depresión. ¿Sabes qué? No tienes por qué argumentar con ella. No tienes que estar contestando nada, porque Dios ya lo venció. Dios nos ha dado todo para sobreponernos a eso. Quiero que puedas leer un poco más y para que podamos tener la idea completa. Después les dice: he aquí, dicen ellos, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y ¿sabes? Esto sigue siendo verdad el día de hoy. Los amigos de Daniel estaban tan seguros que no importaba todo el poder de Nabucodonosor, no importaba la realidad del fuego, porque ellos sabían que el fuego sí quemaba, que se iba a doler, y eso era real. Pero eso no importaba tanto como importa que Dios tenía el poder de librarlos de todo eso. ¿Y sabes qué, hermano? Dios sigue siendo el mismo el día de hoy. Fue el mismo ayer, es el mismo hoy y siempre será el mismo. Y sigue teniendo el mismo poder para librarte de ese fuego si Él quisiera, de librarte de este virus que estamos viendo si Él quiere, de sacarte de tu ansiedad, de tu temor y de tu depresión. Él sigue siendo lo mismo. Ahora, esto no queda ahí. Quiero que leas la siguiente parte. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y ellos entendían la siguiente parte también. Dios puede salvarnos. Pero si no nos salva, eso no cambia nada el hecho de que Él sigue siendo Dios y sigue sentado sobre el trono. Y sabes, hermano, esto es algo muy importante porque es muy fácil confiar. Es muy fácil no temer. Puedes no experimentar ansiedad cuando todo está bien. Cuando el trabajo va bien, cuando hay dinero en casa, cuando podemos reunirnos con libertad, cuando puedes abrir tu Biblia y entender tu devocional. Es fácil hacer eso, pero momentos como estos prueban en quién está nuestra confianza. Momentos como estos prueban si realmente le conocemos y entendemos algo muy importante que ellos entendían, que Dios no cambia y no depende de las circunstancias. Y sabes, esto es el problema de la ansiedad, esto era el problema de mi ansiedad, que dependiendo de las circunstancias era como yo me sentía. Y sabes, no había entendido algo muy importante, que Dios sigue siendo el mismo. Ahora, checa esto, esta es la mejor parte para mí esto. Entonces, el rey se enoja mucho, eso lo vemos en el versículo 19, los manda a llamar a hombres fuertes para que los amarren duro y los avienten al horno de fuego. Incluso mandaron a calentar más el horno y los hombres que los aventaron fueron consumidos por el fuego. Y quiero que veas esto. Las cuerdas dolieron, porque sí los amarraron, sintieron el apretón, sintieron el golpe cuando cayeron en el horno. O sea, todo eso fue real, pudieron oler, escuchar, sentir el calor, todo eso era real. Y sabes, lo que estamos viviendo es real. Posiblemente te gustaría despertar y decir: fue todo un sueño, esto no está pasando. Pero ¿sabes qué, hermano y hermana? Esto es real. Pero eso no cambia una realidad mucho más importante. Y esto es al punto al que te quiero llevar, a poder ser capaces de entender una realidad superior a la que estamos viviendo.
y es esta. Cuando ellos estaban en el horno, en medio de ese fuego, el rey se asoma y dice, ¿no aventamos a 3? Porque yo veo a 4. Y ¿sabes? Si ellos no hubieran sido obedientes, si no hubieran tenido la confianza de llegar hasta el último momento, a la última consecuencia, si no hubieran entrado a ese horno, no se hubieran encontrado con él. Se encontraron con él en medio del horno, en medio del sonido, del fuego, del calor. Ahí estaba él. Y sabes, esta es la realidad a la que quiero que el día de hoy puedas enfocarte, esta realidad mayor. Estamos viviendo esto y es real, pero hay una realidad mayor, que Él está en medio de nosotros. La promesa que nosotros vemos en el libro de Mateo sigue siendo verdad. Yo estoy con vosotros. Y llamar a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo está con nosotros en medio de esta circunstancia. Él nunca nos ha dejado y sigue con el mismo poder. ¿Y sabes qué? Con la misma voluntad de manifestar su poder en nosotros. Eso es lo que nos dice el libro de Crónicas, en 2 Crónicas, capítulo 16, que los ojos de Jehová están sobre la tierra. ¿Y sabes qué? Él quiere manifestar su poder y necesita hombres y mujeres que tengan un corazón conforme a Él. ¿Sabes qué, hermano? Es hermoso poder sentir a Dios en la alabanza cuando estás en la iglesia, cuando estás leyendo tu devocional, y es hermoso poder ver a Dios cuando está todo bien y gozarte. Eso es padrísimo. Pero ¿sabes qué también es mucho y es muy glorioso? Es encontrar a Dios en medio de la adversidad. Eso es glorioso. Cuando todo pareciera estar desmoronándose, cuando puedes sentir como ellos el fuego, el calor, ver el virus, personas enfermas, y en medio de todo ese caos, encontrar ese silbo apacible y saber, tú estás aquí conmigo. Y eso cambia las circunstancias. Eso vence la ansiedad, eso vence la depresión y el temor. Hermano, yo entendí, Dios me hizo entender que lo que Él quería no es que cuando tuviera un problema saliera corriendo, según yo, buscando a Dios. Que yo pudiera entender que no tenía necesidad de irlo a buscar a algún lugar. Él estaba ahí. Él estaba en medio de mi depresión. Él estaba en medio de mi ansiedad. Él estaba ahí conmigo en medio de mi temor. Y estaba tratando de hacerme ver que Él estaba conmigo. Y sabes, el día de hoy, Dios está contigo. Dios nunca nos ha dejado. Y sabes, no tienes que dejar de huir del temor, dejar de correr a los ataques de ansiedad. Enfréntalos y entiende y ve que Él está ahí. ¿Sabes? Esa realidad va a cambiar todo esto que estamos viviendo. Que tú puedas ver que Él está en medio de nosotros. Y sea que nos enfermemos o que no nos enfermemos, eso no importa realmente. Y pudieras decir, sí, sí importa. No, no importa. Porque nuestra esperanza no está aquí, recuérdalo. Nuestra esperanza no es este cuerpo. Nuestra esperanza no está en la salud. Nuestra esperanza no está en la prosperidad. Nuestra esperanza está en Él, el que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, de quien somos y a quien vamos. Nuestra esperanza está en sus brazos, está en la eternidad con Él. ¿Y sabes? Él ya está aquí. Y puedes empezar a vivir esa paz, ese gozo, desde ahorita, sabiendo que Él está aquí. Y que cuando lleguemos con Él, vamos a verlo en su completa gloria, magnificencia. Pero sabes, Él ya está aquí. Y sabes, hermano, quiero que el día de hoy pueda quedarte eso. No huyas del temor, no huyas de la ansiedad, porque eso no sirve. No trates de buscar distractores, porque tampoco sirve. Encuéntralo en medio de eso, encuéntralo en medio de tu temor, en medio de tu ansiedad, de tu depresión, y entiende que Él está ahí. Y eso va a cambiar todo. ¿Sabes? Todos estos momentos que pasé, y que la verdad sigo pasando, porque me gustaría poder decir que eso desapareció completamente, no. Es una lucha que hasta el día de hoy sigo llevando. Es ese aguijón que dejó Dios en mí para tenerme cerca de Él. Pero ¿sabes qué? Hoy puedo decir con total transparencia que a pesar de que sigue ahí,
no me domina, porque Cristo la venció la ansiedad por mí, venció mis temores por mí. Y este tiempo Dios ha utilizado también esto que yo viví y lo he podido comentar con muchas personas cercanas a mí que han pasado ansiedad, personas en la iglesia. He podido consolarlos con la consolación con la que yo fui consolado, que Dios está con nosotros, y espero que el día de hoy pueda ser consolado por esto. ¿Sabes? No hay ansiedad tan grande, temor tan grande que Dios no pueda llevarse. Y sabes, en medio de todo este caos que estamos viviendo, de este pánico de muchos, tenemos que recordar que Él está en medio de nosotros. Y eso cambia toda nuestra realidad. Que Dios te bendiga. Si quieres platicar conmigo acerca de esto, o quieres orar, que ore por ti, sabes, estaré muy contento de hacerlo. Puedes buscarme en Facebook como Iván NC y con gusto podré platicar contigo si tú has estado experimentando ansiedad o temor. Que Dios te bendiga. Hasta luego.